amados, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. El título del mensaje: Primero Dios, primero Dios. 1 de Samuel capítulo 2 y versículo 30. Lo ponemos en pantalla y dice la bendita palabra del Señor: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. ¿Quién dice? El Dios de Israel, el Señor: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Repito la última frase, que es el enfoque de mi mensaje en este primer domingo del año. Dios dice que Él honra a quien le honra. Dios honra a los que le honran. Ahora, ojalá que hubiera un punto neutro donde en nuestra relación con Dios no ocurriera nada si decidiésemos no tener relación con Él. La verdad es que ese punto no existe, mis amados. El Señor dijo: o eres frío o caliente, o estás conmigo o estás contra mí. Eso lo dice el Señor. Por eso se complementa esa hermosa declaración de que Dios honra a los que le honran con la siguiente parte del versículo: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dos alternativas de vida, mis amados: honrar a Dios, es decir, ponerlo en primer lugar. Si no se hace eso, automáticamente caemos en el menosprecio de su nombre. Pero nadie quiere eso, ¿verdad, mis amados? No queremos eso. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender la Biblia, aplicarla a nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos todos los presentes para que nos enseñes, Dios. En lo personal, Señor, suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Obviamente, mis hermanos, cada año tiene una carga, el fin de un año y principio de uno nuevo tiene una carga emocional y espiritual, pues muy fuerte. Porque por un lado queremos que el año que concluye se lleve todas las cosas malas que pudo implicar ese año. Queremos que ya se acaben las dificultades. E instintivamente hay una nueva esperanza en el resurgir del nuevo año, que las cosas mejoren, que se logren los sueños y anhelos quizás no alcanzados todavía. Es tan grande el deseo que tenemos de que se acabe lo malo y comience lo bueno, que las personas en lo general, y ese es un sentido común de todos los seres humanos, busquen maneras de garantizarse que el año que inicia sea mejor. Y obviamente en la ignorancia y falta de conocimiento de Dios y su palabra, pues las personas acuden a tantas cosas, y usted las ha escuchado a través de los años. Cuántas prácticas supersticiosas, cuántos ritos extraños, incluso acudir a ciertos lugares para cargarse de energía. Usted lo sabe mejor que yo. Aún mis hermanos en las iglesias cristianas, y esto no tiene mucho, esto tiene relativamente poco tiempo, pues se procura que al inicio de un año se hagan proclamas y confesiones y decretos y proclamaciones a fin de garantizarnos un buen año. Yo respeto mucho, soy una persona que así nació en el Evangelio. El día de mi salvación fui lleno también del Espíritu Santo, con evidencia de los dones ahí operando del Espíritu Santo. Yo creo en la palabra profética, creo en la palabra de ciencia, de sabiduría, por supuesto que sí. Pero a veces es más el deseo humano que produce una proclama profética para que nos vaya bien. Entonces también a veces la iglesia ha caído en esa práctica, y pienso yo, aunque eso ameritaría una revisión más consensuada, de más conciencia, más profunda, que a veces, mis hermanos, solamente es un buen deseo, una proclama y un decreto que se hace en el nombre del Señor. Pero insisto,
cuando se hace con la dirección del Espíritu Santo, con la autoridad de Dios, claro que sí es válido. Pero lo que trato de decirte, mi amado, es que en realidad las cosas que anhelamos, que deseamos, no ocurrirán si no hay esfuerzo, si no hay dedicación, si no hay empeño, organización, disciplina, obviamente mucha oración, y solo así las cosas se pueden concretar. Pero observa lo siguiente: ¿por qué las personas que aún no conocen al Señor se toman las 12 uvas o incluso estrenan choninos nuevos, preparan una maletita para que sea de muchos viajes ese año? ¿Cuántas cosas raras? ¿Y por qué los cristianos también a veces solicitamos de Dios una palabra así muy pertinente, muy concreta, que trate de marcar el año que comienza? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque todos aceptamos, creyentes y no creyentes, pero para alcanzar anhelos, sueños, proyectos que están en nuestro corazón y hemos puesto en las manos de Dios, no es suficiente. Sí necesario, pero no es suficiente. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, la puntualidad, los planes no son suficientes. Hace falta el elemento sobrenatural. Todo el mundo lo sabe, y más nosotros como iglesia del Señor, porque tú y yo sabemos que lo único que hará la gran diferencia en las aspiraciones que tenemos para un nuevo año es la bendición de Dios, contar con el favor del Señor. Y en esta mañana yo quiero que meditemos acerca de lo que garantiza el favor de Dios, que nos hace receptores de la bendición del Señor. Y es un principio tan básico, tan fundamental, que a veces olvidamos. Y es que Dios sea el número uno, que Dios esté en primer lugar. Las cosas se desarrollarán bien y llegarán a un fin deseado cuando en el fundamento ha sido colocado en primerísimo lugar quien debe estar ahí, que es nuestro Dios. Desde el inicio de la Biblia lo leemos: en el principio creó Dios. En el principio, ¿quién está? Dios. El pueblo de Israel había sido librado de cautiverio, del poder de Egipto. Y lo primero que Moisés se garantizó, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, de que el pueblo supiese es Dios primero. Cuando le da la ley en lo que conocemos como los 10 mandamientos, el primer mandamiento y sobresaliente, y de los cuales se derivan los demás, es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, Dios en primer lugar. Cuando viene la nueva época de lo que llamamos Nuevo Testamento y empieza a gestarse la última etapa del plan redentor de Dios, el Evangelio de Juan, en el versículo número 1, Juan 1:1, dice que en el principio, ¿quién era? Y sigue siendo y será el Verbo, y el Verbo es Jesús. Cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué fue lo primero que Él dijo que uno tenía que tomar en cuenta en nuestro clamor a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, santificado sea tu nombre. Es la primera petición del Padre nuestro. Y la segunda relacionada: venga tu reino. Venga tu reino. Y la tercera petición del Padre nuestro, relacionada con los otros dos criterios o conceptos: y hágase tu voluntad, como es hecha en el cielo, también en la tierra. Así es que, mis hermanos, yo les propongo que si queremos tener un año excelente, ¿cuántos quieren tener un año excelente? De fruto, de avance, de presencia mayor de Dios en nuestras vidas, de restauración de cosas que tienen que ser ya dejadas en el pasado. Hagamos lo que la Biblia dice: pongamos a Dios en primer lugar. Que Dios sea el número uno. ¿Qué le parece? Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. Pero quiero primero resolver una cuestión. ¿Qué es o significa que Dios sea el primer lugar?
es honrarlo, mis hermanos, es darle honra. De ahí que tomé como versículo inicial de 1 de Samuel, capítulo 2 y versículo 30, donde en su última parte nos da un principio rector de la relación de Dios con nosotros, que Él honra a los que le honran, pero desprecia a los que le tienen en poco. Honrarlo, eso es ponerlo en primer lugar. Honrar, usted lo sabe, es tener en muy alta estima, tenerle un sumo respeto, un gran aprecio a un objeto, pero en este caso a una persona, la persona de Dios, pero demostrarlo. No se puede dar honra a algo, a alguien, si no se expresa. De hecho, el Señor se quejaba del pueblo. Les decía, este pueblo de labios me honra, expresaban la honra, pero surgía de un corazón que fallaba delante de Él, pero su corazón está lejos de mí. Así es que hay un aprecio interno acerca de algo o de alguien, en este caso Dios, sumo, mayor, especial, pero se demuestra, repito, deja ver, se expresa. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, vaya conmigo por favor ahí. Apocalipsis 4, 10 y 11. Nos da un gran ejemplo este grupo de personas que se les conoce como los 24 ancianos. Apocalipsis 4, versículo 10. Los 24 ancianos, la mayoría de los teólogos, intérpretes de la Escritura, nos enseñan que estos 24 ancianos representan la iglesia y el pueblo de Dios de todos los tiempos. Bueno, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Eso es gobierno, reinado, autoridad de Dios. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y hacen algo muy especial. Echan sus coronas. Las coronas representan todas las recompensas dadas por Dios a su pueblo. Y echan esas coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. Lo que están haciendo estos 24 seres vivientes es demostrando que Dios es lo más importante, dándole honor y gloria. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es entonces reconocer el lugar que Dios tiene por ser la máxima autoridad, por ser el creador, pero demostrarlo. Eso es honrar a Dios. Sumo valor, alta estima, sumo respeto, gran aprecio. Pero hay un versículo en la Escritura del Nuevo Testamento que equilibra esta idea de lo que implica honrar al Señor. Es muy interesante, considerémoslo. Hechos 17, 24 y 25. En este versículo usted se dará cuenta que aunque Dios demanda honra, qué interesante, fíjese, tome nota, Dios no la necesita. Aunque Dios demanda honra de toda su creación y especialmente de ti y de mí, que somos su pueblo, Dios no la necesita. Leamos esos dos versículos. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si lo necesitara, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Claramente nos dejan ver estos versículos que Dios, aunque la demanda, no necesita nuestra honra. Y entonces, ¿por qué nos dice que lo honremos, mis hermanos? Por el bien de nosotros, por el bien de ti y de mí, para poder Él cumplir sus propósitos y su buena voluntad en cada uno de sus hijos. Hebreos 11:6 claramente enseña
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Concluimos entonces, Dios no necesita nuestra honra. ¿Pero por qué la demanda? Por nuestro bien. Porque cuando uno busca honrar a Dios, entonces el Señor galardona, recompensa, bendice a aquel que le honra. Ese es el principio, mis hermanos. Porque cuando vamos en pos de la recompensa del Señor, entonces estoy enfocado y puedo comprobar su realidad y su fidelidad. Porque cuando Él promete algo, lo creo y voy en pos de ese algo y Dios lo responde, compruebo, repito, dos cosas: Él es real y Él es fiel. Así que poner a Dios en primer lugar garantiza un buen comienzo de año y de todo lo que se emprenda. Pero en esta mañana, de manera particular, quiero reflexionar con ustedes acerca de 3 áreas de vida en las cuales observo en la Escritura que es como que lo primero en lo cual a Dios se debe poner en primer lugar. Obviamente son diferentes temas y dependerá también de la circunstancia de cada uno en lo particular, pero los 3 conceptos que analizaremos en los próximos minutos son prioritarios para que ahí Dios sea el número 1. Esta iglesia es bilingüe, ¿sí o no? Diga conmigo, Dios debe ser number 1. Eso. Dele un aplauso al Señor para que se me despierte. ¿En dónde y en qué poner a Dios en primer lugar? Todo es muy general. Por eso yo voy a hablar de 3 áreas nada más. Número 1. ¿Cuál es el tema que más nos inquieta, preocupa, ocupa nuestra vida de cualquier ser humano? La salud es importante. ¿Hay algo más? Seguridad, economía, sí, van bien, van bien. La familia. La familia. ¿No es cierto que incluso cuando nos saludamos, lo primero que preguntamos, ¿y cómo está la familia? Es la familia. Nacemos en el seno de una familia. Toda nuestra vida, proyectos, todo lo que somos, buscamos, anhelamos, resolvemos, tiene que ver con la familia. Poner a Dios en primer lugar en la familia creo que es primordial, mis hermanos, aunque sea redundante lo que digo. Porque claramente la Biblia es rica en decirnos, por ejemplo, que el esposo debe honrar a la esposa. Y cuando el esposo honra a la esposa, está poniendo a Dios en primer lugar, porque es lo que Dios dice en su palabra y es lo que Dios agrada. Rápidamente leeré algunos versículos, no hay necesidad de explicarlos. Por sí mismos se explican, aunque ha sido tema de tanta enseñanza. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivan con la esposa sabiamente, dando honor. Dando honor. Cuando el esposo da honor a su esposa, está honrando a Dios. Pero la esposa debe honrar al esposo. Efesios 5:33. Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, nada más 3 me están atendiendo, espero que todos. Y la mujer respete, es decir, honre al marido. Cuando la esposa honra al esposo, implícitamente está honrando a Dios, porque es lo que Dios establece en su palabra, porque es lo que lo honra a Él y porque es además nuestro bien. También los hijos somos llamados a honrar a papá y a mamá. Efesios 6:1 y 2. Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que por cierto es el primer mandamiento con promesa. No hay duda. La mutua honra en el hogar honra a Dios. Y cuando esta dinámica es constante en la familia, el hogar es un paraíso, queridos hermanos.
Nadie dijo conmigo amén. Lo es. Pero los padres también son llamados a honrar a los hijos. Salmo 127:3. Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. A los ojos de Dios, los hijos son de gran valor, cosa de estima. Así es que cuando los padres amamos, protegemos, proveemos, educamos como Dios manda a nuestros hijos, lo estamos honrando al Señor, porque son cosa de estima. Honra mutua entre los seres que formamos la familia. Pero, aquí hay un riesgo que uno debe tomar en cuenta, que muchas veces desequilibramos la honra que nos debemos unos a otros como miembros de la familia de la honra que por sí mismo Dios merece. Porque amar un hijo, cuidarlo, proveerlo y educarlo, observa, lo hacen muchos, y a veces muchos no cristianos lo hacen mejor que los propios cristianos. No se trata de ninguno de los presentes, por supuesto, diga conmigo amén, pastor. Entonces, ¿cómo honrando a Dios en la honra recíproca entre los miembros de una casa, de una familia, no dejaremos de darle la honra al Señor? Esto es muy importante resolver, porque muchas veces por causa, justificación, argumento, pretexto, la palabra que buscaba, muchas veces ponemos por pretexto el amor al esposo, el amor a la esposa, el amor a los hijos, y sin darnos cuenta menospreciamos a Dios. Se lo voy a demostrar con la palabra del Señor. Vayamos a Abraham, al caso de Abraham en Génesis 18, versículos 18 y 19. Esto es lo que hará la diferencia. Hay un llamado de Dios a honrarnos entre los miembros de la casa, pero eso no necesariamente significa que le estemos dando toda la honra al Señor. Vamos a leer este texto y haré un comentario acerca de esto que estoy ya mencionando. Versículo 18, Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Ponga mucha atención en esa frase. Son palabras de Dios respecto a Abraham. Y Dios está diciendo, yo voy a cumplir, es el contexto anterior, yo voy a cumplir, Abraham, todas las promesas que te he hecho. Seguro que lo voy a hacer. Unas de esas promesas son solo por gracia, porque yo he determinado hacerlo, pero otras tienen que ver con la honra que tú me das a mí. ¿En qué cosa particular? Con tus hijos, con tu descendencia. Yo sé que mandará a Abraham a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Había algo que Dios había observado en Abraham, y claro, por gracia, claro, le había sido dado, que Abraham había tomado una decisión. Mi descendencia conocerá y honrará a Dios. Mi descendencia conocerá y honrará a Dios. Y eso, mis hermanos, es lo que le dará más honra al Señor en nuestra casa. Cuando hagamos una meta de vida, un propósito irrenunciable como padres, que nuestros hijos conozcan y terminen amando, honrando, sirviendo al Todopoderoso. Si no, te lo digo, y cualquiera puede debatir conmigo, no ahora por supuesto, en otra circunstancia, habremos fracasado como padres. Habremos fracasado en la misión más importante como padres. Hermanos, va a sonar un poquito chusco lo que voy a decirle,
pero el peor de los narcos, de los homicidas o el más devoto musulmán puede ser un excelente padre. Proveedor, amante, cuidadoso, le va a heredar incluso fortuna, lo va a amar incluso hasta dar su vida. Eso lo puede hacer, entre comillas, ¿verdad? Cualquiera, aunque no todos lo hacen, por supuesto. Pero ¿qué hace la diferencia tuya y mía y del pueblo de Dios? Que nosotros habremos de formar generaciones piadosas, temerosas del Señor. Y eso, mis amados, demanda todo de nosotros. ¿Y por qué demanda todo de nosotros? Porque para poner a Dios en primer lugar no es cualquier cosa. Se requiere entregar y dar la vida misma, pero ese es uno de los llamados que tenemos como hijos y como hijas de Dios. Si estás de acuerdo conmigo, di gracias, Señor, o amén, o di algo. Y si estás enojado por lo que estoy diciendo, invítame un cafecito al Starbucks de menos, y ahí platicamos lo que quieras. Este principio que les estoy comentando en este momento particular de mi mensaje, Jesucristo lo enseña tan claramente. Vayamos a Mateo 10:37. Mateo 10:37, y él de plano nos dice: el que ama a padre o madre, obsérvelo, el que ama a madre o a padre, ya nos mandó Dios amarnos, ¿cierto? Nos deleitamos en hacerlo. Es elemento fundamental en la familia, el amor recíproco. Pero el Señor dice: pero nadie me va a quitar mi gloria, nadie me va a quitar mi lugar. Porque yo no te creé, Gabriel Ramírez, solo para que ames a una esposa, a unas hijitas, a unos nietos. Gloria a Dios por eso, es mi favor y bendición en eso. Pero te llamé en primer lugar para que me ames a mí por sobre todas las cosas. Así es que el Señor dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Qué impresionante, qué impresionante es esto, mis hermanos. Y déjenme hacer una aplicación práctica bien cotidiana, bien sencilla. No le quiero incomodar, pero en parte sí. ¿Por qué no te involucras en la iglesia? Porque mi esposo. ¿Por qué no participas en esto, en aquello, en lo cual estoy seguro vas a crecer como hijo de Dios y vas a dar mucho fruto para su gloria? Porque mis hijos, porque la escuela, porque su deporte, porque las vacaciones, porque el paseo, porque el trabajo. ¿Por qué no te involucras? Porque mis hijos me necesitan, mi esposo me necesita. Gloria a Dios, es cierto. Pero a veces no nos damos cuenta que con acciones de este tipo y sobre todo actitudes, en realidad y en los hechos, estamos menospreciando a Dios. Lo estamos poniendo en segundo lugar. No, Dios sigue siendo importante, Dios sigue siendo muy valioso, sí, pero está en segundo lugar. Y yo se lo he dicho 1000 veces: ¿por qué a Dios no lo estoy diciendo bien? Déjame aquí, me organizo mis pensamientos. ¿Por qué a Dios le gusta el primer lugar? ¿Se acuerda que se lo he dicho muchas veces? Pues ni se acuerda, es lo que estoy viendo. ¿Por qué a Dios le gusta el primer lugar? ¿Por qué? Porque no le gusta el segundo. Punto, así de simple. Fíjese qué teología tan profunda hay en esta declaración. ¿Sí? Entonces sí, honramos a Dios en casa, en la familia, amor y honra recíprocos, pero nunca en detrimento de nuestro Dios. ¿Cuántos de los presentes o los que nos siguen en transmisión recuerdan cuando se convirtieron a Cristo y quizás fueron los primeros en convertirse a Cristo en su casa? Y cuando ustedes les dieron la noticia a la familia: ¿qué creen? Que un amigo o en un lugar me hablaron de Cristo y me entregué a Él y estoy contento y ahora amo al Señor y su palabra. Y la familia reaccionó así. ¿A cuánto les pasó? Nada más a mí y al hermano. Qué curiosa iglesia es esta. Pero a muchos nos ocurrió que cuando nos convertimos a Cristo, recibimos el ataque y los primeros que nos atacamos fueron la familia. No entendían muchas cosas y se ofendían, ¿verdad? Porque renunciamos a una religión que nuestros padres nos heredaron. Pero nos mantuvimos ahí
y hubo confrontación, y hubo lágrimas y muchas cosas, pero en el fondo fue el Espíritu Santo que nos dio la gracia para poner a Dios en primer lugar, a pesar de que nuestros padres nos prohibían seguir al Dios que ahora conocíamos. Era Dios en primer lugar. Era el Señor como número uno, a pesar del conflicto familiar. Eso lo hizo el Señor en muchos de nosotros. Me llama la atención que nada más mi hermano y su servidor les pasó eso. ¿A nadie más, de veras? ¿Nadie vivió confrontación por haberse convertido en casa, ser el primero? Ya más, miren, ya algunos más. Claro, hay familias o hermanos y hermanas que nacieron en hogares cristianos, pero te aseguro que si eres de eso, el que pagó el precio de la confrontación inicial familiar fue o tus padres o tus abuelos. Entonces, la familia es el espacio primordial donde Dios debe ser el número uno. Segunda área. Ok, la familia, yo le estoy diciendo que es lo que más ocupa mi preocupación, mi atención, mis afectos, la dinámica de vida gira en torno a la familia. ¿Qué será lo segundo? Alrededor de lo cual funciona prácticamente todo en la vida de cualquier ser humano. Las finanzas, mis hermanos, el dinero y por implicación el trabajo. Esto es hasta de sentido común. ¿Cuánto tiempo dedicamos en el trabajo? Por lo menos 8 horas diarias. Los que tienen negocio ocupan más de 8 horas diarias. Para muchos es 24/7 el negocio. Y cuando el negocio, el trabajo va bien, ¡qué felicidad! ¿A poco no? Hay en todo. Pero como decían las abuelitas antiguas, cuando no hay harina, todo es muina. Pero nomás falla el tema económico, se quedan sin trabajo, el negocio fracasa. Qué bronconononón hay en la vida. Las finanzas es la segunda área donde Dios dice: hey, pueblo mío, te conviene. Primero me darás honra y gloria, y segundo, tú serás altamente bendecido. Ahí ponme en primer lugar. Es un asunto importantísimo el tema económico, el dinero, el trabajo. ¿Por qué? Hay muchas razones. Le comento una. El dinero compite, a ver si lo planteo bien, a mi entender, por un versículo que ahorita vamos a leer y comentar. A mi entender, el ídolo que compite con más fuerza por el corazón del hombre es el dinero. Lo voy a repetir. El ídolo que compite con más ahínco y energía por tu corazón y mi corazón es el dinero. ¿Será cierto, pastor? Vamos a ver si tiene respaldo bíblico esto. Lucas 16:13. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Ve el contraste. Ningún siervo puede servir a dos señores. Observe la palabra señor. Porque o aborrecerá a uno, a un señor, o amará al otro señor. O estimará a uno, a un señor, o menospreciará al otro señor. ¿Cuáles son esos señores aludidos en este versículo? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios y riquezas. Dios y riquezas compiten por nuestro corazón. ¿Cómo resolvemos esto? Para no convertirnos ni en idólatras del dinero, ni servidores del dinero, sino lo usemos correctamente para nuestro bien y para la gloria de Dios, cuando Dios es puesto en primer lugar, cuando Dios es primero. ¿Cómo honramos a Dios con nuestros bienes materiales entonces, con nuestras finanzas? Por lo menos haciendo 3 cosas. Número 1, reconocer que Dios es la fuente de toda provisión. Es lo primero. Reconocer que Dios es la fuente de toda provisión. Vayamos a Primero de Crónicas, capítulo 29.
Primero de Crónicas 29, 11 en adelante. Sígame con su vista. Testimonio del rey David. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Son tuyas, Señor. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? De Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano de hecho está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Cómo honramos al Señor? ¿Cómo lo ponemos en primer lugar? Primera acción, no es la única, pero primera, reconocer que Dios es la fuente de toda provisión. La versión de Santiago de estos versículos, en el capítulo número 1, versículo 17, toda dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien por ciento no hay mudanza ni sombra de variación. Reconocer entonces que es la fuente de toda provisión. Al hacerlo habrá un corazón agradecido. Al hacerlo así habrá un corazón temeroso de Dios siempre. Al hacerlo así haremos el trabajo de mejor manera y en forma honesta e íntegra. Reconocer que si la llave está abierta es porque el Señor la abrió y no queremos que se cierre. Segunda acción bíblica a través de la cual honramos a Dios con nuestros bienes materiales, pues es, un momentito, vamos por orden, ganarlo y administrarlo justamente. Ganarlo y administrarlo justamente. Tanto habla la Biblia de eso. Pero Hechos capítulo 20, versículos 34 y 35, Hechos capítulo 20, 34 y 35, Pablo está diciéndole a la iglesia. Imagínense Pablo, el maestro de la iglesia de aquel tiempo. Versículo 34, antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo está diciendo, así como ustedes trabajan, yo también he trabajado para invertir en la proclamación del evangelio, para sostener un grupo de obreros que me ayuden en esa misión. Es lo que está diciendo Pablo, estoy trabajando. Versículo 35, en todo les he enseñado que trabajando así. ¿Y cómo trabajaba Pablo? Con enfoque, con propósito, obviamente con integridad, con diligencia, etcétera. Pero sigue diciendo, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Luego entonces, amado, amada, no solo trabajamos para nosotros, sino en cierto sentido también para otros, especialmente los que tienen necesidad. ¿De qué lado queremos estar? ¿Del que da o el que recibe? ¿Cuántos prefieren estar del lado del que da? A ver, levante la mano. Ahora, ¿cuántos prefieren estar del lado del que recibe? Quieren estar en los dos lados. Yo también quiero estar en los dos. Pero si escoger nos dieran, yo quiero estar del lado del que da. ¿Por qué? Primero, porque es más bienaventurado. Y segundo, porque tiene. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, una segunda forma de honrar a Dios con nuestros bienes materiales es ganarlo y administrarlo justamente. Pero en tercer lugar, aunque alguien ya lo anticipó, es dar para sus propósitos. Es dar para su obra. Es una extraordinaria forma de honrar a Dios y de ponerlo en primer lugar.
No en balde, Proverbios 3, 9 y 10 es un pasaje conocido de nosotros y que yo esperaría que la iglesia lo pongamos en práctica para que así demostremos que Dios es el número uno. Proverbios 3, 9 y 10: honra al Señor con tus bienes y con los primeros frutos de lo que Dios te provee. Hónralo con lo primero. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Yo no me acuerdo porque no los conocí, pero he leído de ellos en la Biblia. Y una ofrenda honró a Dios y la otra no. ¿Recuerda cuál era la diferencia? Que Abel le dio de lo primero y lo mejor. Esa es la gran diferencia. Abel le dio a Dios, observe, lo primero y lo mejor. Dios no se conforma con menos. Hacer algo diferente a eso es demostrar que lo menospreciamos. Pero nadie quiere eso, ¿verdad, mis amados? Abel dio lo primero y lo mejor. ¿Qué dio Caín? ¿Qué dio Caín? Diga conmigo en voz alta: algo. ¿Qué dio Caín? Otra vez, ¿qué dio Caín? Pero eso no agradó a Dios. ¿Me estoy explicando en la idea, mis hermanos? Dios no pide algo. Dios no pide algo de ti. Pide lo primero y lo mejor. ¿Cuántos dicen conmigo: gloria a Dios? Ahora sé dónde está el problema. Diga conmigo: ahora sé dónde está ya entendí por qué no avanzo. Ya entendí por qué estoy atorado financieramente. Si le echo ganas, si me esfuerzo, si me levanto más temprano que todo. Mi hermana Yunuen me impresionó, me dio testimonio que se levanta todos los días. ¿A qué horas cree? Se levanta 15 minutos antes que yo. Se levanta a las 4:30 de la mañana. No es cierto, yo no me levanto a las 4:45, no. Bueno, gloria a Dios por la diligencia, por el empeño y por el esfuerzo, pero aún con todo eso uno conoce, pero algo falta en mi economía, algo falta en las finanzas, algo sucede. Yo no sé, cada quien, quizás para alguno la respuesta hoy está llegando, porque no has puesto a Dios en primer lugar. Darle honra al Señor. Y ya que lo mencionó mi hermana, el fondo del diezmo que Dios demanda no tiene que ver con cantidad económica, tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, con honra a Dios. Es honrar a Dios honrando la casa. Vamos a verlo pues, Malaquías 3:10, usted y yo lo sabemos. Malaquías 3:10, ponlo en pantalla por favor. Traigan todos los diezmos al alfolí, haya alimento en donde. Es la honra a la casa, ese es el principio de fondo. Y claro, la bendición, ahí está la promesa del Señor. Probadme ahora en eso, etcétera, ventanas abiertas, todo lo que conocemos. Pero el punto esencial, mis amados, es que la casa de Dios en el tiempo presente es la iglesia. Y lo que Dios está orientando a su pueblo es: honren mi casa. Y de ahí la demanda del diezmo. No tiene que ver con un asunto monetario, no tiene que ver con cantidades, tiene que ver con la honra que al Señor le debemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, nada más 3, gloria a Dios, vamos bien. A la siguiente voy a ver si son un poquito más de 3. Y finalmente, estamos hablando de a Dios ponerlo en, debe ser el primero Dios. Que el verbo asociado a Dios, a poner a Dios en primer lugar es honrar, honrar. Y honrar es darle sumo valor, darle sumo respeto, sumo reconocimiento, demostrándolo. Le he propuesto hasta ese momento 2 áreas de vida en las cuales la honra al Señor es muy debida: la familia y las finanzas, el trabajo, el dinero, todo lo que tenga que ver con eso. Pero en tercer lugar, debe haber
es la enseñanza bíblica, es la orientación del Nuevo Testamento, es la enseñanza de Jesucristo, es la dirección del Espíritu Santo en ese sentido, que el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Entonces hay algo prioritario, y aunque suene un poquito redundante y confuso, así es, algo prioritario donde Dios demanda que le demos el primer lugar en la búsqueda de su reino. Mas buscad primeramente el reino. Mateo 6:33. Eso te va a gustar, mi hermano. Mateo 6:33. ¿Sí? Mateo 6:33, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué versículo estoy citando? Mateo 6:33. ¿Lo leemos juntos? Adelante. Y todas estas cosas os serán añadidas. Se lo anticipé al inicio del mensaje. Si Dios no necesitando honra de sus criaturas, pero sí demanda tal honra, ¿qué procura Dios? Nuestro bien. Es por nosotros. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo termina el versículo? ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el bendecido? Nosotros. Y todas estas cosas os serán añadidas. Si conoce ya no hay tiempo de explicarlo, pero si conoce el capítulo comienza con el tema de la oración. Y en los iniciales versículos Jesús enseña el llamado Padre Nuestro. ¿Sí? Y en una porción del Padre Nuestro, el Señor dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y sigue el desarrollo del capítulo hablando de las necesidades básicas del hombre: vestido, alimento, etcétera. Y entonces el Señor cierra esa enseñanza en este capítulo 6 de Mateo diciendo: por cierto, vamos a rubricar todo lo que he enseñado. ¿Quieres provisión del Padre? ¿Quieres satisfacción de necesidades? Sí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces todas estas cosas te serán dadas por consecuencia. El reino de Dios, para quien quiera recordarlo o hoy comprender mejor qué es el reino de Dios, pues es el gobierno, el dominio, la autoridad que el Señor tiene sobre todo y sobre todos. Pero en el tiempo presente, y particularmente para ti, para mí como iglesia, reino de Dios es someternos a su autoridad expresada en la palabra. No tenemos que andar imaginándonos, no tenemos que andar ideando formas de cómo el reino es primero en nosotros. Simple y sencillamente se trata de someterme a la autoridad de Dios revelada en la palabra. Por eso debe ser el primer deseo y petición a Dios. Regresándome al Padre Nuestro, las primeras peticiones en el Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, primero, santificado sea tu nombre. Segundo, venga tu reino. Buscar el reino prioritariamente. Buscar procede del vocablo seteo, significa tratar de encontrar, esforzarme en obtenerlo, desearlo con todo el corazón. Eso es buscar el reino. Claro que implica, mis hermanos, buscar el reino significa manifestarlo en la vida cotidiana. Insisto, repito, sometiéndome a la autoridad de Dios expresada en su palabra. Pero es necesario también, mis hermanos, comprender que no podemos separar el reino de Dios de la iglesia de Dios. No son lo mismo, porque el reino de Dios es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Pero en el tiempo presente,
Ahora mismo que estamos viviendo en este planeta Tierra, si hay un lugar donde debe manifestarse más y mejor plenamente el reino de Dios, es entre nosotros, es en el pueblo de Dios, es en la iglesia. Por eso cuando la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es inevitable pasar por la iglesia, darle lugar a la iglesia, darle honor a la iglesia. ¿Cómo podemos honrar a Dios en mi iglesia? Mis hermanos, con tareas tan sencillas. Número 1, asiste. Asiste. Fíjese qué sencillo. Asiste. La persona que asiste regularmente a lo que él o ella considera su iglesia está dándole una honra básica, sí, pero al fin honra al Señor. ¿Por qué? Porque asisto. Segundo, participa. No solamente asistas, participa, intégrate, involúcrate. ¿Por qué? Porque eres miembro del cuerpo de Cristo. No puede la mano, primero, ni vivir aislada, y segundo, menos contribuir al beneficio del resto del cuerpo si no está integrada. Fíjese qué simple. Primero, asistir. Yo no sé qué nos hizo la pandemia a muchos, estoy generalizando por supuesto, pero consideran como opcional el asistir, fíjense, algo tan básico y elemental, a la iglesia. ¿Asiste a la iglesia? Yo no sé qué impida, sería yo irresponsable y muy injusto si tratase de imaginar o calificar por qué dejan de asistir regularmente a la iglesia muchos que se autoperciben como miembros de una iglesia. Yo no puedo. Pecaría si trato de calificarlo. Pero el hecho concreto es que muchos hacen un hábito de ello. ¿Puedo asistir a la iglesia? Sí o no. ¿Quiero? Sí o no. ¿Me gusta? Sí o no. ¿Tengo otras cosas que hacer? Sí o no. Y depende de mi agenda, es entonces si considero a ver si asisto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Menosprecio. Menosprecio. No, es que a lo mejor no lo ha entendido, o a lo mejor ya se le olvidó, o a lo mejor en verdad tiene 1,000 millones de cosas importantes que hacer. Sí, respetable lo que cada quien haga, pero en esencia el mensaje es un menosprecio a la casa de Dios y por ende al reino de Dios, y dejamos de cumplir el precepto. No estoy buscando primeramente el reino de Dios. Asistir, mis hermanos. Y claro, lo demás deriva: participar, involucrarse, orar. Ya hablamos, dar. Yo te invito a que este año, que estamos comenzando, tú reflexiónalo. Si viene de Dios este mensaje, si es bíblico, considera: ¿en qué lugar tengo a la iglesia de Dios en mi vida y en mi corazón? ¿Qué lugar le estoy dando? ¡Qué bendición! Aquel que está participando, involucrado en la dinámica de vida de la iglesia. Yo los bendigo, mis hermanos. Los bendigo, aquel hermano que sirve, que se involucra, que participa, o el que no, por alguna circunstancia no lo hace, pero llega temprano, puntual, y desde el momento que se hace la oración inicial está ya participando, y en la alabanza. Yo bendigo a todos esos. ¿Qué contribución no alcanzas a dimensionar? Si es tu caso el que estoy aludiendo, no alcanzas a dimensionar el gran valor que eso significa para una comunidad que es una iglesia, no se diga para un pastor. Qué hermoso es llegar yo los domingos y ver que desde las 7 de la mañana, aquí pobrecitos congelándose, estuvieron como 15 muchachos, 12 muchachos preparando la alabanza y el sonido y prendiendo los calentadores y tantas cosas con un objetivo: honrar al Señor, pero que tú recibas de Él. ¿Te das cuenta? ¡Qué bendición!
Los felicito, amados hermanos, que nos hacen posible mejor la vida en la iglesia. Gracias al Señor. Si aún tú no te has dado ese paso en esa dirección, bien lo puedes hacer. Serás bienvenido. Serás, no se diga, recompensado altamente por tu Dios. Honra al Señor, buscando primeramente su reino, pero honra al Señor honrando su casa, con todo lo que implica. ¿Cómo podemos garantizar un buen año 2024, amados? Comiendo 12 uvas a las 12 de la noche. Yéndome como nuestro presidente a Palenque a cargarse de energía. Poniendo a Dios en primer lugar. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu gracia y por tu amor, por la bendición de comenzar el año ya, sabedores de que tú vas con nosotros. Creemos firmemente que cada uno de los siguientes 300 y tantos días del año, tú ya estás en el futuro presente. Y ya está la respuesta, la solución, la provisión, el cuidado, pero sobre todo tu propósito. Gracias por ello. Confiamos al 100. Ahora, mi Señor, qué bueno es meditar en tu palabra y poner los fundamentos de todo buen inicio, que es colocarte a ti en primer lugar. Dios, que este año tú seas el número 1 en todo, en las cosas sencillas de la vida. Hoy hablamos de la familia, del hogar, hablamos de la economía, el trabajo, las finanzas. Un poquito mencionamos el valor de una comunidad llamada iglesia, Señor. Pero queremos hacer una resolución firme. Es tiempo de resoluciones, el fin de un año y el inicio de otro. Creo que esta es la mejor, querido hermano y hermana, respetando lo que tú obviamente individualmente habrás o ya has hecho. Pero que la resolución mayor sea, Señor, que tú seas el número 1. Que tú estés siempre en el primer lugar. Eso es lo que quiero, Señor. Padre, gracias por tu promesa. Que al hacer así, al honrarte de esa manera, tú me honrarás. No te tengo que dictar cómo lo vas a hacer, pero en tu palabra tú has dejado escrito que no soy llamado a ser cola, sino cabeza. Y yo veo en escritura que es el deseo para tu pueblo. Dame gracia, dame comprensión, entendimiento de estas cosas. Y si hay algo en desorden, si hay algo que está desequilibrado, corrígelo, Señor. Aquí estoy dispuesto para que lo hagas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma unos segundos adicionales ahí en tu lugar. Sigue hablando con Dios. Y quiero invitarte a que hagas esta resolución que yo oré, pero quiero que tú lo hagas personal y particularmente. Y le digas a Dios con tus propias palabras. Díselo como quieras decirlo. ¿Qué significa para ti a Dios ponerlo en primer lugar o poner a Dios en primer lugar? Díselo a Dios. Señor, te pongo en primer lugar en este tema y en este asunto y en este otro. Háblalo con Dios. Te aseguro que esta oración es importantísima. Habla con el Señor. Y cualquier cosa que tú identifiques te limite, te impida hacerlo, Dios está contigo, mi hermano. Dios es todopoderoso para sacarte de cualquier condición que tú creas, mentirosamente te lo advierto, que te lo impide. Y dile, ayúdame, Señor. Tengo que tomar decisiones valientes. Tengo que corregir aquello y lo otro, y tengo que abrazar esto otro. Habla con Dios. Bendito seas. Y mientras vas terminando de orar,
te invito a que te pongas sobre tus pies para celebrar juntos la cena del Señor. Gracias, Dios. Primer domingo del año. Y como solemos hacer cada primer domingo de mes, hoy, Señor, celebraremos la cena del Señor. Comeremos y beberemos estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre: la galletita sin levadura, el jugo de la uva. Qué glorioso, Señor, es este primer domingo del año afirmarnos en la verdad de lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Compraste nuestra redención, compraste nuestras vidas. Por tu sangre preciosa, Señor Jesús, nuestros pecados han sido borrados. Por tu sangre preciosa, Señor, nos has reconciliado con Dios. Bendito seas. Tu cuerpo entregado y sacrificado selló el nuevo pacto que rige la relación con Dios y su pueblo. El nuevo pacto de gracia. Un pacto, Señor, de amor. Un pacto donde expresas de manera sublime tu generosidad a favor de los que por gracia creemos en ti. Y al participar entonces, Señor, de esos elementos, yo estoy afirmando mi confianza en ello, afirmando mi dependencia de ello, Señor Jesús. Y también expreso mi anhelo de seguir avanzando en la comunión, en la integración de tu persona contigo, Señor. Ora en tu lugar, dale gracias a Dios por su sangre, por su cuerpo, por su vida, sacrificados en la cruz. Bendícelo, adóralo. Sabemos también que es una excelente oportunidad para reconciliarnos con Dios si hubiese pecado en este momento. Porque también es un llamado al autoexamen. Y es una acción hermosa. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos ponernos a cuentas y en paz con Dios si hubiese algunas cosas pecaminosas en nosotros. Hay poder en la sangre de Cristo. Así es que si es el caso de alguno, habla con Dios, confiésale tu pecado directamente a Él, pídele perdón, cree que Él te da el perdón, pero junto con el perdón, el poder para vencer. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Padre, consagramos estos elementos a tu gracia, bendícelos, que dignamente, Señor, representen lo que la Escritura menciona, tu sangre y tu cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si eres hijo de Dios, redimido con la sangre del Cordero, y tienes la convicción del Espíritu de que eres hijo, hija de Dios, yo te invito a que participes de la cena del Señor. Están los elementos acá al frente. Puedes pasar, avanzar de tu lugar a la mesa aquí dispuesta. Toma la galletita, la copita y celebremos juntos la Santa Cena. Gracias.
mientras tenemos en nuestras manos estos dos elementos que por sí mismos, por ser simplemente harina y agua, la galleta, jugo de uva en la copa, pues por sí mismos no tienen mayor valor, pero piensa en lo que representan, lo cual vale muchísimo, no lo podemos cuantificar. Jesús mismo. Comamos y bebamos de Él entonces. Toma unos instantes adicionales y considera lo que tienes en tus manos, por favor. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué implicaciones hay en tu vida por lo que representan? Y agradece, adora, bendice. El apóstol Pablo nos enseña: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan, mis hermanos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí. Bebamos la copa. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén, Señor, a ti damos toda la honra y toda la gloria. Señor, por la preciosa y completa obra de redención ejecutada en la cruz del Calvario. Ahí, Señor, proclamaste al mundo tu perdón y lograste la reconciliación de los creyentes con el Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, ¿cómo descuidaremos entonces una salvación tan grande? No podemos, no debemos. Te bendecimos por todo ello, Señor. Al comer y beber de estos elementos, me estoy afirmando en aquello que por gracia hiciste por mí, pero también comprometiendo con lo que significa el ser hecho un hijo y una hija de Dios.
Te bendigo por todo ello, Señor. Te alabamos y te adoramos. Glorificado sea tu nombre, Señor. Por eso podemos decirte, Señor, que eres santo. Eres santo. Y a ti damos el honor y la gloria. Sí, Señor, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. amén, 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 amén. Quedaría incompleta esta celebración de la Cena del Señor si solo la hiciéramos en un sentido vertical, pero no horizontal. Quiero invitarte a que te acerques a algún hermano que no sea de tu familia, un varón con un varón, una dama con una mujer, y simplemente des gracias a Dios por su vida, porque juntos son parte del cuerpo de Cristo, juntos son miembros de la familia de Dios, y juntos se pueden edificar recíprocamente. Bendícelo, dale un abrazo, buenos deseos, ora por él si gustas. Qué mejor, invítalo a comer terminando la reunión. Bendice su vida, dale gracias a Dios. Sí, Señor Jesús, gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos. Señor, Padre, hay algo que te agrada más que todas las cosas que ocurran en tu pueblo, que nos amemos unos a otros, crecer en amor, Señor, en amor genuino, práctico, que como hermanos en Cristo nos debemos. Derrama esta gracia en este grupo, en esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.